El siguiente video procede del Reino Unido y, para ser más exactos, del estadio Upton Park de Londres. Hace más de 15 años, se subió a YouTube un breve clip grabado por una de las cámaras de seguridad cercanas a una de las escaleras. Pero, ¿qué hizo que la grabación fuera tan especial? Eche un vistazo. Una figura transparente baja las escaleras vacías del estadio y, al cabo de un rato, como si nunca hubiera pasado nada, desaparece. Como mencioné al principio, el video tiene más de 15 años, pero ni siquiera su antigüedad descarta la posibilidad de que sea simplemente falso. Al final, todos los vídeos con fotogramas estáticos son muy fáciles de editar. Pero como siempre, hay una pequeña posibilidad de que lo que hemos visto sea real, y si es así, este video es sencillamente asombroso. Las muñecas siempre han sido uno de los objetos más asociados a la actividad paranormal. Circulan historias sobre ellas por todas partes y el ejemplo más famoso de muñeca encantada es, por supuesto, la famosa Annabelle. Hoy, sin embargo, analizaremos un caso diferente. Shaun es un fanático de los fenómenos paranormales que también se interesa por su investigación. Incluso creó su propio canal de YouTube llamado Spooky Links. Hace 2 años encargó por internet una muñeca de aspecto curioso, concretamente Molly, de Big Comfy Couch, lanzada en 1995. Curiosamente, desde que la compró, Sean empezó a notar que algo extraño ocurría. I want to watch this. Sí, lo has visto bien. Mientras Sean y su amigo jugaban en la consola, el muñeco, que debería estar quieto, de vez en cuando se movía solo. Por supuesto, aceleré un poco el video para que lo vierais mejor. Después de un tiempo, el muñeco y lo que le pasaba se convirtió en una especie de obsesión para el hombre, y en un momento dado fue tan fuerte que empezó a devorarlo por dentro. Sean estaba tan obsesionado con el muñeco que llegó a poseer una segunda mascota de la misma serie. Desde entonces, el hombre ya ha compartido muchos vídeos de sí mismo intentando demostrar que está en posesión de verdaderos muñecos encantados. Y ahora algo un poco diferente. Un equipo de investigadores paranormales había ido a un lugar abandonado en Rolling Hills, California, apenas unas semanas antes. Y fue entonces cuando, muy probablemente, una entidad desconocida se unió a uno de los miembros. A partir de ese momento, diversos fenómenos paranormales comenzaron a suceder en su vida. Algo así se llama apego espiritual, que es una especie de apego de un espíritu a una persona viva. La otra vez, la mujer intentó contactar con la entidad mediante una sesión de EVP y el efecto de este experimento superó con creces sus expectativas. I know you came with me from Rolling Hills and I told you you would never have to go back there. But now I'm thinking you need to go someplace else. I'm going to turn off my recorder. Hopefully I can hear you. I know it's frustrating for you, and it is for me too. I'm going to turn it off now. Okay, let's see what we've got. Un grito aterrador que salía de una grabadora. Esto es lo que oyeron los miembros del grupo cuando reprodujeron la grabación de voz. La mujer embrujada dejó a propósito la grabadora a la vista para demostrar la ausencia de edición. En palabras de la propia mujer, es consciente de que el espíritu se le pegó entonces, en Rolling Hills, porque quería escapar de aquel lugar.
Se suponía que intentar establecer contacto en otro lugar haría que fuera lo que fuera dejara en paz a la mujer, pero como vimos el experimento ha fracasado y sea lo que sea sigue atormentando a la pobre cazafantasmas. El Hotel Jefferson es un hotel de lujo situado en Estados Unidos, fundado en 1895. Esto significa que el edificio es muy antiguo y probablemente tenga mucha historia detrás, pero el caso en sí es muy reciente porque data de mediados de abril. Uno de los empleados, mientras comprobaba las grabaciones de vigilancia, se topó con un fenómeno bastante interesante. Let me show you up close now, because I like to show all angles that we capture. Okay, so here's the box moving. Let me just play that. That box is a little heavier than the others, but not as heavy as the banana. Okay, now let's move on. It falls over. Let me show you that. Well, looked like it got forcefully pushed over. Okay, so right here, this stuff goes. There's like a lot of movement right here. More than one object moving at a time here. Okay, it got pushed. And then, oh, there's the box. The box flies off. Let's get that. Here we go. Alright, and then the banana movement. That's just intriguing to me, the way this is moving. Right there. Look at that. That's just weird. Alright. And now everything's just about to go flying. They slide back. I mean, they go in all different directions. And here goes the finale. Los objetos de la encimera de la cocina empezaron a moverse. El propio empleado no sabía de qué se trataba, pero al menos no confiaba al 100% en la actividad paranormal. Al principio, pensó que se trataba simplemente de algún tipo de animal, como una zarigüeya, aunque no pudimos ver ninguna ni siquiera en el primer plano. Sin embargo, hubo más situaciones extrañas, como esta. Let me back it up. Now keep in mind, this is all 5:32, so it's a little behind the event that happened in the kitchen. Now I call it a light anomaly because I have no idea what would cause this bright of a light coming from the stairwell. Right there. See how bright that is? You can even see at the bottom the scales. The reflection on there looks like somebody's welding. So my first thought was, okay, there's something in that light. You know, the light bulb's going out, something. But then I decided to go to a different camera angle. And this is the front desk. Look at this. So you can clearly see it's not that light. It's something entirely like emitting on its own. Right there. Look how bright it is. The camera even picks up on it. It's like, whoa. That is incredibly bright, and it looks like it's coming like from the back side of that picture right there. Como dice el propio autor, desde el ángulo correcto parecía como si la bombilla de una de las lámparas estuviera a punto de fundirse, pero como pudimos ver el resplandor de luz no provenía de esa lámpara, sino como de uno de los cuadros colgados en la pared. Al fin y al cabo, como dije al principio, se trata de un edificio muy antiguo y es posible que haya algo que no podamos explicar. Hace algún tiempo os mostré las imágenes de la cámara de seguridad de un gimnasio, donde uno de sus usuarios tuvo una experiencia bastante desagradable. Al principio, notó que el equipo que le rodeaba empezaba a moverse solo, y un momento después fue víctima de una fuerza invisible. Pensé que sería divertido mostraros cómo se veía desde una perspectiva diferente y,
Por supuesto, que le pasó al tipo después de salir corriendo del gimnasio. Toma, esas ya las hay unas cosas que no se ven en la primera toma. Hay unas cosas, mira mamá, digamos al inicio se ve, vea, las cuerdas ahí, pero pille eso no lo vimos en la primera toma, o sea, eso no se vio en la primera toma. Ahí se ve más, estas son unas cuerdas que están colgadas a esa estructura y se mueven más duro. Y que sí, la ventana está abierta, o sea, sí, podemos decir que es el aire, pero entonces, ¿cómo explicamos la caída? Ahí la ola se mueve. Ahí la ola. Sí, no, Dios mío, eso ya no es normal. No, y mire como, no, no es terrible, no, sí, no, Dios mío. Entonces, hay que pedir a alguien que nos recomiende a dónde ir. No, eso no es normal, hay que ir a... Pensé que sería divertido mostraros cómo se veía desde una perspectiva diferente y, por supuesto, que le pasó al tipo después de salir corriendo del gimnasio. Corre directamente a la recepción para enfrentarse a toda la situación con los empleados del gimnasio. Lo que el hombre vivió aquel día fue tan increíble que, si no fuera por las imágenes de la cámara de seguridad, lo más probable es que nadie le creyera. El siguiente video proviene de un canal de exploración llamado Orbax Hill. Para los que no lo sepan, su canal no es paranormal y el hombre simplemente visita varios lugares viejos y abandonados como hobby. Por eso, cuando consigue encontrar algo extraño, merece la pena verlo. Esta vez fue a los vastos y misteriosos túneles que se extienden a lo largo de más de 15 kilómetros. Como él mismo admite, fue su exploración más peligrosa y pasó todo el día recluido en las profundidades de los túneles. O al menos pensó que estaba solo. En un momento dado, mientras se abría paso por los intrincados túneles, el hombre se topó con una visión que a muchos nos haría huir de inmediato. Mientras se abría paso por otro pasillo inundado, le pareció oír algo distinto al sonido del agua, algo sospechoso. Y por supuesto, decidió comprobarlo cuidadosamente. Cuando se asomó a uno de los ramales de los intrincados pasillos, resultó que un par de seres no identificados le observaban desde lejos. Se aprecia especialmente bien cuando aclaramos ligeramente el video y, aparte de los ojos brillantes, podemos ver entonces el delicado contorno de una enorme silueta de uno de ellos. Una silueta que ni siquiera se parece a un ser humano. Además, por supuesto, los ojos humanos no reflejan la luz de esa manera que se ve en el video. Hay que tener en cuenta que en ese momento se encontraba al menos a unos kilómetros de profundidad en los túneles olvidados y encima estaba completamente solo. Como el mismo hombre admite, en ese momento estaba describiendo tranquilamente toda la situación en el video, pero realmente no podemos oír nada debido al agua. Una gran pena porque habría sido realmente interesante escuchar sus reacciones. Si quieres ver la expedición completa, el enlace como siempre en la descripción. A continuación veremos imágenes de uno de los cazadores de fantasmas árabes que parecen estar siempre a la caza de los infames jinns. Esta vez acompañaremos a Yassim, que aquella fatídica noche se encontró en un lugar abandonado sin especificar. Sin embargo, en lugar de donde estaba, debería interesarnos más lo que pasó, y pasaron muchas cosas.
بسم الله. لا إله إلا الله. شو اللي حركها لي يا جماعة الخير؟ بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 يا جماعة الخير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا لا لا. Aunque al principio de la exploración no hubo ninguna actividad sospechosa, hacia la mitad de la expedición el hombre empezó a experimentar cosas extrañas, y lo mejor de todo es que cuanto más se alejaba, más actividad parecía aumentar. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله العظيم يا جماعة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا 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 لا. Después de algo así, incluso el avesado Yassin decidió huir. Viendo vídeos de cazadores de fantasmas árabes, cuesta creer que tales cosas sean completamente normales para ellos. Pero quizás sea porque, como ellos mismos admiten, no suelen tratar con fantasmas corrientes, sino con jinns malignos increíblemente poderosos. Y ahora un breve video, sobre el que desgraciadamente no tengo ninguna información. Todo lo que sabemos es que fue grabado en 2008 durante una exploración nocturna de un edificio abandonado. El video es probablemente solo un fragmento de uno más grande al que por desgracia no tenemos acceso. Pero aunque muy corto es, especialmente para los entusiastas de los críptidos, increíblemente aterrador. Piénsalo, abres una puerta a un lugar desconocido, y al mismo tiempo, sobre 4 extremidades, una extraña criatura corre hacia ti, emitiendo un grito que hiela los huesos.
A menudo decimos que tiene sentido si consideramos los hospitales como los lugares más embrujados del mundo. Sin embargo, nos olvidamos de un lugar en particular que puede ser aún más terrorífico, especialmente por la noche. Me refiero a los tanatorios, por supuesto. Estas imágenes de México fueron supuestamente tomadas en uno de estos lugares, obviamente todavía en funcionamiento, alrededor de las 3 de la madrugada. La banca no estaba así. Hola. Es verdad. Hombre. El hombre que trabajaba en una morgue oyó un ruido en uno de los cuartos. Cuando fue a comprobarlo, no había nadie, pero en su lugar experimentó algo inexplicable. ¿Realmente tiene sentido que pasen estas cosas en un tanatorio? Creo que por curiosidad voy a buscar más videos de lugares así y vamos a ver si realmente están tan embrujados. Por fin, algo para los amantes de los ovnis, a saber, literalmente, la mejor prueba del mundo de que algo está observando. Y lo mejor es que no proviene de ningún entusiasta de lo paranormal, sino simplemente de un hombre que intentó hacer un timelapse del cielo nocturno. En unas pocas fotos de entre cientos, se puede ver un misterioso objeto sobrevolando velozmente su casa. Por supuesto no podemos ver demasiados detalles del mismo, pero por suerte para nosotros el autor de estas fotos tiene un equipo realmente bueno y podemos hacer bastante zoom. Si nos acercamos un poco más, podemos ver fácilmente unas de luz que sale del objeto, pero si se acerca aún más, parece que toda la parte inferior del objeto está hecha de luz. El mayor efecto, sin embargo, se produce cuando juegas con el contraste y el brillo. Echa un vistazo a esto. Si lo que sea parece literalmente un platillo que tiene una sección de pasajeros en la parte superior con ventanas como en el avión. Que yo sepa, ni siquiera existen conceptos de tales vehículos aéreos y mucho menos versiones utilizables. Si no se trata del último juguete de Elon Musk, es muy posible que esa noche el autor de estas fotos captara pruebas reales de tecnología alienígena surcando nuestros cielos. Lamentablemente el hombre no compartió la foto en sí, así que solo podemos admirar lo que captó esa noche a través del video, y es una pena porque quizás si tuviéramos las fotos originales podríamos ver aún más. Un hombre oyó una vez un ruido procedente de su cocina. Resultó que una de las cajas de cartón que había sobre uno de los armarios se encontró en el suelo. Pero había una cámara en la habitación y el hombre pudo ver lo sucedido. Les muestro esto solo por el contexto. Creo que estaremos de acuerdo en que un video así no impresiona a nadie y que podría haber sido una completa coincidencia. Sin embargo, el hombre estaba convencido de que tenía fantasmas en su casa. Por suerte para nosotros, tiempo después compartió otro video y esta vez es cuanto menos extraño. Durante la cena, el hombre se vio sorprendido por una oscuridad total. Afortunadamente, al mismo tiempo la cámara cambió al modo nocturno y todo se aclaró. La única fuente de luz, una lámpara que estaba junto a la pared, se apagó de repente y, lo que es más, el difusor que estaba tan arriba, por algún milagro, se encontró bajo el techo, para caer en un momento sobre la mesa donde el hombre acababa de sentarse.
La autenticidad del video también se ve aumentada por una reacción realmente creíble del propietario del apartamento, que a partir de ahora puede estar seguro de que hay algo en su casa, algo que no debería estar allí. A estas alturas ya hemos visto muchas imágenes de habitaciones de hotel en las que se han captado cosas realmente extrañas. Por supuesto, no hablo de ropa interior olvidada o juguetes inquietantes, sino de fenómenos imposibles de explicar. Y este video también puede contarse como tal. Something fucking wrong with this hotel room. What the fuck? Holy shit. Oh my god. I don't know what the fuck is going on. We need a new hotel room. Yeah, fuck that. Desgraciadamente no tengo ninguna información sobre el video, así que no podemos comprobar si ya han ocurrido cosas similares en ese hotel, pero quizá en el futuro me encuentre con algo, y entonces seguro que os lo haré saber a todos. Otro video fue enviado por Bartash, pero él no es el autor. Lo encontró en uno de los canales TikTok que publican vídeos cortos de fenómenos inexplicables, pero el propietario del perfil probablemente tampoco sea el autor. A mí me parece que el video parece bastante auténtico, así que compruébalo tú mismo. Es una pena que no tengamos ninguna información sobre el video, porque hacía mucho tiempo que no veíamos una fuerte actividad de un poltergeist. Además, a diferencia de otros vídeos similares, el tirador o el cajón se mueven en distintas direcciones y también muy rápido, lo que hace que algo así sea mucho más difícil de falsificar. Es posible que este video sea real. Si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Antes de pasar a las imágenes un poco más largas, echaremos un vistazo a otros fenómenos realmente sospechosos captados por las cámaras de seguridad de uno de los hospitales de Tailandia. La silla de ruedas que había permanecido inmóvil empezó a moverse por sí sola para sorpresa de los guardias de seguridad. Es más, no había indicios de que fuera causado por el viento, porque si lo fuera, la silla de ruedas se movería hacia adelante y se quedaría ahí. Aquí, sin embargo, como si de una fuerza invisible se tratara, no solo cambia de dirección, sino que acaba retrocediendo hacia la misma entrada del hospital. Parece que uno de los pacientes recientes simplemente olvidó que ya había fallecido y continúa sentado en su vieja silla de ruedas. Y ahora un video como bonus. Una mujer llamada Lily cumplió hace poco 31 años. Para celebrarlo, su familia y amigos le organizaron una fiesta. He visto muchos vídeos de cumpleaños en los que le rompen la tarta en la cabeza a alguien, pero en este caso fue algo muy diferente. Pero nadie le sopló. ¿Su deseo? Parecía como si de repente algo invisible quisiera apagar las velas de cumpleaños. Lo interesante es que la mujer parece realmente sorprendida y no parece que se trate de algún tipo de broma extraña. Pero como he dicho, tratar este video como un pequeño bono inocente. No da demasiado miedo,
pero siempre merece la pena verlo. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por verlo. Si no quieres perderte más vídeos como este en el futuro, por favor considera suscribirte a mi canal. Muchas gracias de antemano.